Buenos días, estimados estudiantes, que el Señor Jesús les bendiga en esta mañana. El día de hoy vamos a ver nuestra clase de DHI número 6. Para ello, lo invito a orar. Soberano Dios, oh Padre Celestial, te damos las gracias, Señor Jesús, por un nuevo día de vida, Padre amado. Y de la misma manera te pedimos, Señor Jesús, que tú tomes el control, Señor amado, de esta clase de principio a fin, para que sea de bendición para cada uno de los que visualizan los videos, Señor Jesús. En tu nombre bendito, Padre amado. Amén. El día de hoy vamos a ver el tema, el manejo de las emociones y sentimientos. El objetivo de esta actividad es analizar conceptos referentes a la temática del manejo de emociones y sentimientos, identificar los tipos de emociones y sentimientos, características e importancia a la hora de reconocerlos. El manejo de emociones y sentimientos. ¿Qué son? Las emociones y los sentimientos son expresiones naturales del ser humano. Se presentan a lo largo de toda nuestra vida, en nuestras relaciones con los demás, personas, con las demás personas, e implica aprender a manejarlas. Es importante manejarlas. El manejo de las emociones y los sentimientos es una habilidad para enfrentar situaciones de la vida cotidiana, en las cuales se ponen en juego lo que sentimos y lo que nos emociona. Reforzar esta habilidad nos va a permitir ser sensibles a la hora de reconocer y comprender las emociones de los demás. Entonces es importante que el ser humano vaya desarrollando esta habilidad. La diferencia entre emoción y sentimiento radica en que las emociones son intensas pero cortas. Son respuestas inmediatas, emocionales. Es un estado emocional subjetivo, una conducta impulsiva o un cambio o una respuesta fisiológica de nuestro organismo ante determinada situación. Por ejemplo, cuando nos enojamos con una persona que queremos mucho y luego se olvida el incidente y volvemos nuevamente a hablarle. O a lo mejor cuando al estar en la esquina de nuestra casa viene una persona y hurta nuestras pertenencias. A lo mejor tenemos una emoción de ira, de enojo, pero esa emoción no dura todo el día, dura un cierto tiempo, ¿no? Luego de que nos calmamos, ya pensamos de una manera más tranquila y bueno, recuperamos el estado normal. En cambio, los sentimientos son reacciones espontáneas que surgen de nuestro interior ante una persona determinada, ante un lugar o una determinada situación. Tiene vida propia y no son ni buenos ni malos. Cualquier persona puede sentir tristeza, ira, alegría, pero cada uno siente de manera diferente con un conjunto de emociones. Los sentimientos yacen de la experiencia que vamos teniendo poco a poco con esta persona. En la medida de cómo vamos cultivando esta relación. Un ejemplo claro es la relación que tenemos con nuestros padres. Al recibir amor, respeto, comprensión, nos sentimos plenos, llenos de felicidad y de una u otra manera compartimos ese amor. Y en nuestro corazón va albergando ese sentimiento de amor por nuestros padres. Pero si es todo lo contrario, en algún momento nuestros padres comienzan a tratarnos mal, nos ignoran, de pronto mi papá me abandona, vamos teniendo un sentimiento de tristeza, un sentimiento de pronto de coraje, de resentimiento. ¿Por qué? Porque este sentimiento retrae nuestra memoria, nos trae a nuestra memoria los momentos buenos y malos que hemos pasado. Sí. Entonces, vemos que las emociones son intensas pero cortas.
son espontáneas, son emociones intensas. Y vemos que los sentimientos son reacciones espontáneas, pero son duraderas. Esa es la diferencia, pues son duraderas, traen a nuestras memorias situaciones en las cuales hemos vivido. Entonces, sigamos. ¿Qué se requiere para el manejo de emociones y sentimientos? Primero que nada, reconocer y aceptar lo que uno siente. ¿Cómo se está sintiendo ante determinada persona, lugar o situación? Pensar antes de actuar. Si de pronto estamos muy enojados con alguna determinada persona, lo recomendable es de que nosotros respiremos. Hagamos ejercicio de respiración y relajación para que nos podamos calmar y podamos pensar con claridad antes de actuar. En lo posible, siempre debemos trabajar en lograr obtener una inteligencia emocional, que es la capacidad de reconocer nuestros sentimientos propios y ajenos, y la habilidad para manejarlos, y la habilidad para manejarlos. Hace hincapié en la memoria, la capacidad para resolver los problemas. No reaccionar por reaccionar, sino detenernos a pensar primeramente cómo nos estamos sintiendo y cómo podemos reaccionar. ¿Para qué sirve el manejo de emociones y sentimientos? Expresar lo que sentimos, para expresar ese enojo, tristeza, alegría y miedo de una manera efectiva y asertiva. Eso nos va a permitir desestresarnos, no frustrarnos y mucho menos guardar sentimientos reprimidos. Saber cómo actuar y reaccionar ante diversas situaciones. Evitar hacer cosas sin pensar, evitar conductas agresivas que conduzcan a problemas. Si de pronto viene una persona y de pronto me ha ofendido, no enseguida voy a pegarle porque no está bien que reaccione de esa manera, sino lo más aceptado posible. Permiten regular nuestro comportamiento ante situaciones extremas. Según el psicólogo Wilmer, la emoción es una respuesta inmediata del organismo que le informa del grado de favorabilidad de un estímulo o una situación. Un ejemplo claro es de, estamos en un velorio, vemos que el solo hecho de esa situación y también la pérdida de un ser querido nos hace sentir tristes, con pena, llorosos. Entonces vemos que ante esa situación reaccionamos de una manera, ¿no? ¿Qué hace nuestro organismo? ¿Qué hace nuestro organismo? Comenzamos a llorar, comenzamos a sentirnos un ánimo un poco bajo, tristes. Entonces, según este autor, según este psicólogo, hay tipos de emociones. Las emociones positivas y las emociones negativas. Las emociones positivas son las que nos van a generar un grado de satisfacción, ¿no? Entre una de ellas la alegría, la satisfacción, el deseo, porque nos genera placer, la paz, porque nos da seguridad, ¿no? Y las emociones negativas tenemos la tristeza, la desilusión, la pena, la angustia, cuando algo nos preocupa. Según Daniel Goleman, entiende que hay emociones primarias y sus familiares.
Tenemos la ira, la tristeza, la alegría, el amor, la sorpresa, la aversión y la vergüenza. De ellas salen otras emociones. Él habla de que la inteligencia emocional es esencial para el ser humano, para sobrellevar las diversas situaciones que se le presentan. Al hablar de los sentimientos, también pueden existir sentimientos positivos y negativos. Estos sentimientos llevan a una conducta positiva o una conducta desagradable. Las conductas positivas que son producto de un sentimiento positivo. Vemos la euforia, la admiración hacia una persona, el afecto que hay entre los miembros de un hogar, de una familia, el optimismo, el ser optimista requiere de mucha automotivación, la gratitud. Cuando una persona ha sido muy acomedida con nosotros, nos ha ayudado en todo momento, nosotros sentimos un grado de gratitud, ¿no? Queremos compensar de pronto ese favor. Asimismo, el amor. Cuando su papá y su mamá se conocen, comienzan a salir, comienzan a conversar, a conocerse, a afianzar su amor. Deciden casarse. Luego de que se casa, la convivencia, si es buena, va cultivando ese amor que a lo largo del tiempo perdura. Entonces vemos que entre una emoción y un sentimiento, los sentimientos son duraderos, pueden durar toda la vida o pueden durar un tiempo prudencial, pero eso va a depender de que nosotros comencemos a cultivar ese sentimiento. A diferencia de los sentimientos que experimentamos de forma desagradable, son sentimientos negativos, tenemos el enfado, el odio, la tristeza, la indignación, la impaciencia, la envidia, la venganza, los celos. A lo mejor una persona me hizo daño y me sigue haciendo daño, lo sigo permitiendo y bueno, sigo guardando en mi corazón amargura y en algún momento eh, estoy sembrando esos sentimientos de odio que se transforman en deseos de venganza. Entonces, vemos que los sentimientos pueden ser positivos como pueden ser negativos. Si no los gestionamos de una manera efectiva y asertiva, nos desestabilizan. Estamos viendo aquí las emociones y los sentimientos cuando están en equilibrio, cuando somos capaces de reconocer lo que estamos sintiendo y sobre todo de hablar de aquello en busca de entender lo que nos está pasando y de buscar soluciones. Estamos trabajando en esa habilidad del manejo de las emociones. Entonces, esta información es valiosa, ¿por qué? Porque nos ayuda a entender cómo se maneja la dinámica de las emociones y los sentimientos. Porque todo ser humano experimenta emociones y sentimientos. En su edad adolescente, usted es un ser muy emocional. Hasta que usted llegue a un grado de madurez y usted aprenda a controlar esas emociones y a cultivar esos sentimientos que sean lo más acertado posible. La actividad a realizar es la siguiente. Realizar una investigación de inteligencia emocional, mínimo una hoja, según
Daniel Goleman. Realizar un mapa conceptual sobre el tema, el manejo de las emociones y sentimientos. ¿Qué son las emociones y sus tipos? ¿Qué son los sentimientos y sus tipos? ¿Qué se requiere para el manejo de las emociones y los sentimientos? ¿Para qué sirve el manejo de las emociones y sentimientos? En una cartulina usted va a hacer un mapa conceptual. La información ya ha sido expuesta en este video. Entonces ahí puede sacar lo más sintetizado posible para hacer su mapa conceptual. Recuerde siempre que nuestras actividades se entregan en el grupo de WhatsApp, ¿no? En la fecha establecida y en el plazo acordado. Que el Señor Jesús les bendiga a cada uno de ustedes. Gracias por su atención, Dios les bendiga. Recordándole, les dejo esta frase de Daniel Goleman. Las emociones negativas intensas absorben toda la atención del individuo, obstaculizando cualquier intento de atender a otra cosa. Les dejo esa frase a analizar. Que el Señor Jesús les bendiga.